4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la Guardia de Honor. En el día de la fiesta de San Francisco de Asís, Dios le dio a Santa Margarita María este santo como patrono y le dijo que esta era una prueba de su amor divino, ya que el santo la guiaría a través de un camino de amarguras y de dolores incesantes. De acuerdo a los estatutos de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, artículo 13 y 6º párrafo 2, inciso B, dentro de las fiestas secundarias a celebrar está la de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, como patrono de la asociación. Subida al Monte de la Verna, julio-agosto 1224. Si Francisco visitó el eremitorio de la Verna antes de 1224, de ello no hay memoria alguna. Es más, a juzgar por lo que cuentan los biógrafos, se diría que solo estuvo ahí ese año. Se dice, en efecto, que Francisco salió de Asís con algunos compañeros y tomó el camino que sube por el valle superior del Tíber. Después de pasar una mala noche en el eremitorio de Monte Casale, sus compañeros contrataron a un campesino de la villa de Tiso para que los acompañara con su jumento hasta la Verna. ¿Eres tú, Francisco, de quien todos hablan?, le preguntó el buen hombre nada más verlo. Sí, soy yo, le respondió él. Pues procura ser tan bueno como la gente cree que eres y no la defraudes, sentenció el labriego, lo que hizo que el santo se apeara enseguida del burro y le besara los pies. Era casi a mediados de agosto. En la subida el calor se hacía insoportable y el campesino, muerto de sed, pedía a gritos un poco de agua. Vete allí y la encontrarás, le dijo Francisco. El Señor la ha hecho brotar para ti. Así fue, y añaden los cronistas que en aquella ladera nunca hubo manantial alguno. Cerca ya del eremitorio del grupo, se detuvo a descansar bajo una encina, y mientras el santo contemplaba el lugar, se vio rodeado de una multitud de pájaros de toda especie, que manifestaban su alegría con sus trinos y el batir de alas. Alguno incluso se posó sobre él, lo que hizo exclamar: me parece que el Señor le agrada que vengamos a este monte. Reemprendida la marcha, enseguida llegaron a un repecho cercano a la cima, donde vivían no más de 2 o 3 compañeros, en un pequeño eremitorio rodeado de bosques, al borde de una enorme grieta en las peñas, desde donde se divisaba un espectacular panorama. El conde Orlando apenas supo de la llegada del santo, subió a saludarlo y a petición suya ordenó a sus hombres que le hicieran una choza o celda al pie de una haya grande, al borde de un precipicio y como a un tiro de piedra del oratorio. Al despedirse esa misma tarde, el conde se ofreció a los hermanos para que lo necesitaran, de modo que pudieran dedicarse enteramente a la oración, libres de preocupaciones. Pero Francisco, después, a solas, aconsejó a los suyos que no tuviesen muy en cuenta su generoso ofrecimiento, alegando que hay un contrato entre el mundo y los frailes menores. Vosotros le debéis buen ejemplo, y él, a cambio, os debe el sustento. Mas si un día faltaseis al compromiso, el mundo, con razón, os volverá a la espalda. Y añadió: tengo intención de quedarme aquí, solo con Dios y llorando mis pecados. No permitáis que se me acerque ningún seglar. Responded vosotros por mí. Fray León me traerá algo de comer cuando lo crea conveniente. Cuaresma en honor de San Miguel, 15 de agosto, 29 de septiembre, 1224. Al cabo de unos días, Francisco, queriendo conocer lo que el Señor quería de él, tomó, como de costumbre, los evangelios, oró y lo abrió por 3 veces. En las 3 ocasiones, el texto hablaba del anuncio de la pasión de Cristo,
como dándole a entender que tenía que seguir soportando angustias, combates y tribulaciones, mas no por eso se acobardó, pues jamás regateó sufrimiento o sacrificio alguno, con tal que la voluntad de Dios se cumpliera en él. Su sabiduría y mayor aspiración fueron siempre esas. Atraído por los signos que el Señor le iba manifestando, Francisco decidió prolongar su estadía allí durante toda una cuaresma de ayuno, entre las fiestas de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, y del Arcángel San Miguel, 29 de septiembre, de quienes eran especialmente devoto. Según su costumbre, buscó el lugar más apartado que pudo, donde no pudiera ser visto ni oído por sus propios compañeros. Lo encontró al otro lado del precipicio, a donde se podía acceder solo mediante un tronco atravesando a modo de puente. Entonces pidió a los hermanos que le prepararan una celda y les dio estas instrucciones: ninguno de vosotros debe de acercarse aquí, ni ningún seglar, solo tú, Fray León. La estigmatización de San Francisco de Asís. Permitiendo que el hermano León le tocara sus llagas cuando le cambiaba las vendas manchadas con su sangre, lo cual era para Fray León un gozo y a la vez doloroso rito. Francisco, celoso de que nadie se percatara de sus estigmas, un privilegio del que se consideraba a sí mismo indigno, llegó a tener con el hermano León esta delicadeza excepcional. Una vez colocó con amor su mano llagada sobre el corazón del hermano León. Luego de la muerte de Francisco, fueron numerosos los testigos que vieron sus llagas. Así relató San Buenaventura la verificación de las llagas de Francisco después de su muerte. Al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino, y tan connaturales a ella, que, si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por otra, como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era rojiza y formada, con la contracción de la carne, una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos y flexibles que parecían haber vuelto a ser tiernos como los de la infancia. Tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre y se divulgó la fama del milagro de la estigmatización, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento, que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, caballero y culto, prudente, además de famoso y célebre, como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo, en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos, y resultó que, a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda, por lo cual desde entonces se convirtió, entre otros, en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza, y la confirmó bajo juramento, poniendo las manos sobre los libros sagrados. San Buenaventura, leyenda mayor de San Francisco, 15:4.